Bien, hermanos, buenos días en el nombre del Señor. Espero que nos concentremos ahora en el mensaje. A ver, me ubico mejor. Ahí estoy, creo. Bien. Hoy, hermanos, regresamos otra vez a nuestros estudios sobre el Espíritu Santo. Y el tema que vamos a tratar es sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí mis diapositivas, por favor, Joseph. Voy a usar algunas diapositivas, hermanos, para poder entender algunos versículos que son muy importantes hoy. El bautismo en el Espíritu Santo. Este, hermanos, es otro de los ministerios. Disculpen, voy a sacarme uno de las mascarillas porque aquí nos ahoga un poco. Ya. Bien, el bautismo del Espíritu Santo es otro de los preciosos ministerios sobre que, bueno, el Espíritu Santo obra sobre todos y cada uno de nosotros los creyentes. Pero, lamentablemente, esta obra del Espíritu Santo en los últimos tiempos ha sido confundido, especialmente por algunos grupos evangélicos, entre los cuales está el pentecostalismo. No vamos a hablar mal de nuestros hermanos, los pentecostales, pero este grupo un poco lo ha confundido. Y eso ha hecho que tal vez nosotros también lo descuidemos y no lo aprovechemos, lo que es esta obra del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana quisiera en alguna manera clarificar lo que esto significa para que nosotros como creyentes podamos disfrutarlo en nuestras vidas espirituales. Por eso el mensaje lo he titulado, aunque ya ha avanzado Joseph aquí, disfruta del Espíritu Santo, disfruta del bautismo en el Espíritu Santo. Eso sería el mensaje en el color rojo para distinguirlo. Eso es lo que quisiera que aprendamos, hermanos, hoy, a disfrutar del bautismo en el Espíritu Santo. Y quisiera que se entienda bien. No estoy diciendo hoy que seamos bautizados en el Espíritu Santo, porque como vamos a ver, todos los creyentes ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Lo que a veces nos falta es, y lo que descuidamos es disfrutar esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el mensaje es, disfruta del bautismo en el Espíritu Santo. Y el primer punto, que ya lo tenemos allí, es entendiendo que esta obra es exclusiva a esta era de la iglesia. Es decir, esta obra del Espíritu Santo no pertenece al antiguo pacto o al Antiguo Testamento, porque si nosotros lo buscamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar en ninguna parte que trate sobre el bautismo del Espíritu Santo. Corresponde al nuevo pacto y lo vamos a hallar entonces este tema solamente en el Nuevo Testamento y respecto a la iglesia. Vamos a ver entonces los versículos, que ahí está el primero, que hablan sobre este tema, sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Primero lo mencionó Juan el Bautista, ¿no? Y dice lo siguiente allí en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dos cosas está mencionando acá Juan el Bautista. Primero, él dice que el que va a bautizar en el Espíritu Santo es Jesucristo, que es más poderoso que él. Él está hablando aquí de Jesucristo.
Y la otra cosa que está diciendo es que ese bautismo va a ser todavía en el futuro, ¿no? Por eso la palabra allí, bautizará, ¿no? Cuando Cristo venga, Él los bautizará, ¿no? Él está hablando en forma profética. Y creo que este tema del bautismo del Espíritu Santo es muy importante porque los 4 evangelios lo narran, lo mencionan, lo que Juan Bautista había mencionado. Y ahí están las citas, si quieren, hermanos, leerlo en cada uno de los demás evangelios. Bien, luego lo vemos en Hechos ya, la siguiente cita, por favor, Hechos 1, 4 y 5. Jesucristo mismo ya les está diciendo a los apóstoles, y estando juntos, Jesucristo había ya resucitado, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo mismo que Juan Bautista ya había anticipado, Jesús otra vez les declara a los discípulos. Pero aquí dice Jesús que también va a ser en el futuro, pero ya está muy cercano, dentro de pocos días, después de que Jesucristo ascienda a los cielos. Y nosotros sabemos, recordemos que Jesús aquí está anunciando de la venida del Espíritu Santo que ocurriría en Pentecostés. Jesús está hablando aquí que ellos van a ser bautizados dentro de pocos días, y ese suceso, ¿cuándo va a ser? En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, pues derramado de los cielos. Eso está narrado en Hechos, el capítulo 2 ya, ¿no? Y esto es confirmado por otro texto en el mismo libro de Hechos, 11, el capítulo, 11, sí, el capítulo 11, versos 15 y 16. Pedro explica lo que sucedió en la casa de Cornelio. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está hablando allí de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bien, dice aquí que cuando el Espíritu vino, Pedro está explicando a los demás creyentes, que cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, fue como lo que ocurrió con ellos en el día de Pentecostés. Y además dice en el verso siguiente, en el 16, que ese es el cumplimiento de lo que, bueno, Juan había profetizado y de lo que Jesucristo había anticipado en Hechos 1:5, ¿no? Que serían bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos es que dicho bautismo en el Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés, ¿no? Jesús lo dice en 1:5 y Pedro lo recalca en 11, 15 y 16, como a nosotros al principio, y explica que es el cumplimiento de lo que Jesús ya había anticipado. Y lo que aquí debemos recordar, hermanos, es que en Pentecostés también tuvo el nacimiento, sí, pues nació la iglesia. Con el derramamiento del Espíritu vino a tener su comienzo la iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Cuando Jesús estuvo haciendo su ministerio en la tierra, la iglesia todavía no estaba. Él prometió edificar su iglesia. Y la iglesia entonces empezó también en Pentecostés. Y un texto más del que habla de este tema está en 1 Corintios 12:13. Aquí el apóstol Pablo explica a la iglesia de Corinto el propósito ya de por qué
los cristianos somos bautizados en el Espíritu Santo. Y él dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo allí claramente nos dice que el bautismo en el Espíritu tiene que ver exclusivamente con que los cristianos todos somos unidos en el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, hermanos, lo que en este primer punto quería aclarar es que todos estos textos apuntan a que este ministerio o esta obra del Espíritu Santo de bautizar a los creyentes es para unirnos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nosotros los creyentes somos parte de la iglesia, pertenecemos a la iglesia, ¿no? Por tanto, esta bendición de ser del bautismo del Espíritu Santo nos corresponde, nos pertenece a nosotros. Y entenderlo de esta manera es muy importante para nosotros los creyentes, hermanos, y así lo vamos a poder disfrutar. A veces no entender esta realidad de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha planificado a favor de nosotros, es poseer algo, pero no disfrutarlo, ¿no? Es como esos hombres ricos de las fábulas, a veces de los cuentos, ¿no? Que tienen tesoros en sus vidas, pero no lo disfrutan. Así también el bautismo del Espíritu nos corresponde, nos pertenece, hermanos, a todos y cada uno de nosotros los creyentes, pero a veces no lo disfrutamos. Por eso el mensaje es: disfrutemos el bautismo en el Espíritu Santo, nosotros los creyentes. Segundo punto, teniendo cuidado con los puntos confusos generados por el pentecostalismo. Ya decía que estos son los grupos que han generado confusión respecto a este punto. Y hoy quiero mencionar solo algunos puntos, los más importantes que ellos resaltan respecto a este ministerio del Espíritu Santo, para que después de eso podamos tener mayor claridad de lo que la Biblia realmente dice respecto a este tema. El primer punto entonces es, ellos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la conversión. Es decir, ellos consideran que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que el creyente puede experimentar después que se ha convertido, después que se ha arrepentido. Por eso ellos lo llaman también una segunda obra de gracia. La primera obra de gracia para ellos es el haberse arrepentido, porque allí recibieron gratuitamente la salvación, ¿no? El creyente por gracia recibe la salvación. Y la segunda obra de gracia es cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Segunda obra de gracia. Eso es lo que ellos enseñan. Y el segundo punto es que ellos también dicen que al ser bautizado por el Espíritu Santo, produce experiencias espirituales sublimes en la vida del cristiano. Y dicen que, bueno, la lectura de la Biblia, la oración, las reuniones son de mayor bendición. Incluso les conduce a una vida de santificación más fuerte, más firme. Eso es lo que dicen. Y además reciben dones más especiales en ese momento que son bautizados por el Espíritu Santo. Y en especial está el don de lenguas. El creyente que es bautizado en el Espíritu Santo tiene que mostrarlo por hablar en otras lenguas. Eso es el criterio entonces. Las lenguas tienen que estar presentes sí o sí en el momento que
el creyente es bautizado en el Espíritu Santo, es lo que ellos aseguran. Y una tercera cosa, por supuesto, es que entre estos grupos se promueve entre los creyentes que sean bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Se los motiva a que todo creyente debe buscar ser bautizado con el Espíritu Santo. Y bueno, se les motiva a mayor consagración, a mayor lectura de la Biblia, más oración, ayunos, a asistencia a las reuniones, e incluso a campañas, en algunos grupos más extremos tal vez, a campañas de milagros y sanidades, donde tal vez viene un profeta o predicador famoso y les puede ungir y pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. En esas formas, entonces, ellos enseñan sobre este tema. Lo menciono, hermanos, para, como decía en el punto, conocerlo, tener cuidado con estos puntos. Y bueno, todo esto ellos lo sustentan pues en los sucesos narrados en Hechos de los Apóstoles, en lo que sucedió en Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo bajó sobre los creyentes judíos, los primeros creyentes judíos, luego cuando el Espíritu Santo también vino sobre los creyentes samaritanos, y luego cuando Pedro va a la casa de Cornelio y vino el Espíritu Santo sobre los creyentes gentiles, que todo eso era un proceso más bien. Y ellos dicen pues, lo explican de esta manera, fíjense, que los creyentes en Pentecostés, los 120 creyentes que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, todos ellos ya eran creyentes, ¿no? Ellos ya habían creído en Jesucristo y ahí estaban los apóstoles. Y al venir el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo después que ellos ya eran creyentes. Entonces eso sustenta bien su primer punto. El punto anterior, todavía, Joseph, por favor, quiero explicar. Sustenta el primer punto, que es una experiencia después de haberse convertido. Lo mismo ocurrió con los creyentes samaritanos. Felipe ya les había compartido el evangelio y cuando Pedro y Juan van, también el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces, parece que tienen sentido por allí. Y en otra forma como es sustentado es que en todos los casos, cuando el Espíritu Santo vino, los creyentes empezaron a hablar en otras lenguas. Eso sucedió en Pentecostés, sucedió también en los samaritanos y sucedió con los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces, en esa forma lo sustenta. Y todo parece ser razonable, pero la dificultad, hermanos, aparece cuando nosotros vamos a la Biblia, y en este caso al Nuevo Testamento, y buscamos allí algún mandato o alguna exhortación de la palabra que nos diga que nosotros los creyentes debemos ser bautizados en el Espíritu Santo. No encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento ni un mandato que nos diga a los creyentes que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero en cambio sí hay mandatos en el Nuevo Testamento que seamos, por ejemplo, llenos del Espíritu Santo, que será el tema del siguiente domingo, que es algo diferente. O que no apaguemos al Espíritu Santo, por ejemplo. Son mandatos. Pero que seamos bautizados en el Espíritu Santo, no existe mandato, enseñanza o exhortación en el Nuevo Testamento. Entonces, allí ya hay debilidad en los puntos pentecostales. Y por otra parte, en 1 Corintios 13, 12, como vamos a ver ya en el tercer punto, parece que contradice a los puntos 1 y 2 sustentados en el pentecostalismo. Y estos son los puntos fundamentales.
tener una experiencia, que sea una experiencia después de haberse convertido. En 1 Corintios 12 lo vamos a ver que eso contradice. Y también a que produce experiencias sublimes en la vida del cristiano. Pero respecto a este punto, de que nosotros debemos tener cuidado con estas confusiones que han generado el pentecostalismo, quiero concluir diciendo lo siguiente. Si nosotros, hermanos, nos confundimos yendo por esta línea que el pentecostalismo plantea respecto al bautismo del Espíritu Santo, en lugar de que esta preciosa obra de Dios por su Espíritu sea una bendición para nosotros, más bien va a ser algo que nos va a causar tristeza, preocupación, desaliento incluso, desesperanza. ¿Por qué les digo? Porque tal vez si nosotros vamos buscando el bautismo del Espíritu Santo y tratando de buscar experiencias sublimes, tal vez no lo encontremos. Tal vez en ningún momento nosotros podamos hablar en lenguas, en otras lenguas. Y según la Biblia, las otras lenguas es hablar en otros idiomas diferentes, entendibles. Tal vez nunca vamos a lograrlo. Entonces eso va a ser más bien en preocupación, en desesperación. ¿Cuándo voy a ser bautizado por el Espíritu Santo? Y eso ha llevado pues a muchos, tal vez de este grupo pentecostal, a hablar, más bien balbucear cosas que ni se entienden, ¿no? Cuando lo que la Biblia enseña respecto a lenguas son idiomas que otras personas hablan, ¿no? Para compartir el evangelio con claridad. Por eso creo que cuando una cosa se confunde con algo que no es, o se distorsiona, no se va a disfrutar, pues, ¿no? Más bien va a ser algo que va a dar intranquilidad. Por eso hay personas que parecen, en los grupos pentecostales, parecen tener o haber experimentado experiencias sublimes, ¿no? Pero sus vidas espirituales parecen vacías. Y a veces uno puede darse cuenta hasta en el carácter, ¿no? Siguen igual, no han cambiado. Siguen dando miedo, ¿no? Cuando el Espíritu lo que es santo, y si lo que va a hacer en la vida de una persona es santificarlo, ¿no? Cambiarlo. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos cuidado en ser confundidos con estos puntos, ¿no? Respecto al bautismo del Espíritu Santo. Disfrutemos el bautismo en el Espíritu Santo, es el mensaje de esta mañana. El tercer punto, entonces, por favor, Joseph, entendiendo adecuadamente su significado bíblico. Y aquí vamos a analizar entonces 1 Corintios 12:13, y vamos a ver que los puntos, bueno, pentecostales están torcidos, pues, ¿no? Y ahí está nuestro texto. Pero antes de leer el texto y ir al detalle, también quiero recordar dos cosas, hermanos, que se nos recomienda para poder entender bien los temas bíblicos, especialmente los temas doctrinales en la Biblia. Primero es que todo tema que nosotros, todo tema, en especial los puntos doctrinales, tenemos que estudiarlo en el contexto de toda la Biblia. Y no tenemos que hallar contradicción en ninguna parte. O sea, una parte de la Biblia no tiene que contradecirlo a la otra. Tiene que haber armonía. Ese es un principio muy importante para nosotros los creyentes al estudiar los temas de la Biblia o al tratar de entender la Biblia. Y en segundo lugar, los temas doctrinales que podemos encontrar en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles, estoy hablando aquí en el Nuevo Testamento, que estos son libros
históricos, ¿no? Biográficos, esos temas doctrinales tienen que ser explicados o aclarados por las epístolas pastorales. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Porque los evangelios y hechos de los apóstoles es una transición todavía del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, o del Antiguo Pacto y hacia el Nuevo Pacto también. Y como son historia, la doctrina allí se enseña a través de sucesos o experiencias de personas o de grupos, como en el caso de la iglesia o de este grupo de creyentes allí en Pentecostés. Entonces, eso nos puede generar cierta confusión. Para ello, entonces, Dios nos ha provisto las cartas pastorales, donde los apóstoles ya habían entendido con claridad en qué consiste cada una de las doctrinas, entonces se nos explica. Y las cartas pastorales, pues, están llenas de doctrina, ¿no? Clarifican, entonces, la verdad. Eso pasa con todas las doctrinas, como por ejemplo la salvación, la justificación, la resurrección y todas ellas, ¿no? Si solo lo leemos en Hechos o en los Evangelios, podemos terminar perdiéndonos y hasta pensar que la salvación es por obras o la salvación se pierde, ¿no? Y esto es lo que entonces Pablo hace en 1 Corintios con este tema del bautismo en el Espíritu Santo. Él lo explica y esto es lo que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo Espíritu. Él explica en qué consiste y cuál es el propósito de esta obra del Espíritu. Y vamos a ver que contradice algunos de los sucesos, lo que vamos a ver es que Pablo no va a contradecir a los sucesos narrados en Hechos. Lo que más bien va a hacer es aclarar esos sucesos, ¿sí? Entonces vamos, Joseph, con el primero, gracias. Él está diciendo allí: fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra ahí subrayada es fuimos. ¿Cuándo había sido bautizados los creyentes de Corinto en el Espíritu? Según el apóstol Pablo ahí en Corinto, él dice que ellos, los corintios al menos, fueron bautizados en el pasado. Entonces los corintios no tenían que estar esperando una nueva obra de gracia, ser bautizados. Dice, fuimos en el pasado. Entonces esto ya es opuesta a la enseñanza pentecostal que afirma que es una experiencia obrada después de la conversión. ¿Sí? Lo otro es que fuimos, dice, todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuántos creyentes fueron bautizados? Todos, todos. Ni uno solo de los creyentes de Corinto había dejado de ser bautizado. Y aquí lo que tenemos que recordar es que la iglesia de Corinto se caracterizaba por ser una iglesia carnal. Ellos estaban divididos, ¿no? Había orgullo, había riña entre ellos. En los primeros capítulos de la carta, Pablo saca a luz cómo eran ellos. Y el capítulo anterior, en el 11, declara que, o Pablo habla de que algunos creyentes allí en Corinto, la cena del Señor, esta reunión tan especial, lo habían convertido en una ocasión para la glotonería y para la embriaguez. Así eran los corintios. Incluso el pecado de inmoralidad estaba en algunos miembros de esta iglesia. Pero fíjense lo que dice Pablo. Fuimos todos esos creyentes, incluso carnales, estaban bautizados en el Espíritu Santo. Y nuevamente lo que podemos ver es que
Esto es opuesto a la enseñanza pentecostal de que el bautismo del Espíritu Santo pues genera santificación, madurez espiritual. No, es otra obra del Espíritu que se va a ver más adelante, pero no el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo se ha obrado en todos y cada uno de los creyentes. Y el siguiente que tenemos que resaltar es que dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál fue el propósito de ser bautizados? Lo que nos podemos fijar es que el bautismo no, según Pablo aquí, no es para vigorizarnos, ¿no? Para traer éxtasis. No es para hablar en lenguas, hermanos, ¿no? Si no, Pablo lo dijera, porque es la oportunidad para explicar, porque está hablando en un contexto de dones, ahí en 1 Corintios. No es entonces para gozar de experiencias exaltadas o sublimes, sino, dice, es para que todos y cada uno de los creyentes quedaran unidos en un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hermanos, este es el objetivo fundamental del bautismo en el Espíritu Santo. La formación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto tuvo lugar, una vez más repito, tuvo lugar en forma literal e históricamente en el día de Pentecostés, que está narrado en Hechos 2. Eso, como vimos, hace entender Hechos 1:5 y el capítulo 11 también. En aquella ocasión, cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los creyentes, estos 120 creyentes que estaban reunidos allí en el aposento alto, estos creyentes que eran además hombres y mujeres, aunque ellos tenían tal vez un interés común, habían creído en Jesucristo, pero hasta ese momento eran creyentes particulares, individuales, diferentes podríamos decir. Pero al derramarse el Espíritu Santo, esos creyentes que eran individuales vinieron a formar una unidad, un cuerpo, y se formó la iglesia y dio inicio a la iglesia. Ya no eran solamente personas que creían en Jesús con un interés común, sino que formaron parte de una unidad, ¿no? Es bien diferente ser un grupo que tienen los mismos intereses, tal vez, como por ejemplo un salón de clase. Todos quieren aprender matemática, todos. Y es diferente a otro grupo, donde todos han decidido seguir un mismo objetivo, el protegerse tal vez unos a otros. Y esto es la iglesia. Jesucristo los bautizó en el Espíritu Santo a esos 120 creyentes y los hizo uno. Los hizo uno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fuimos allá en Pentecostés, todos los 120 creyentes, los corintios y todos los que vamos a creer después, bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia, ¿no? La iglesia al cual nosotros también pertenecemos. Y los sucesos de Samaria y los gentiles en la casa de Cornelio eran una extensión solamente a lo que ocurrió allí en Pentecostés, para que los apóstoles comprendieran lo que Jesucristo había hecho al formar su iglesia. Entonces, hermanos, desde ese momento del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés,
en adelante, cada persona que se convierte a Cristo participa del bautismo en el Espíritu Santo que Cristo lo ejecutó allá en Pentecostés. Cada persona que se arrepiente y nace de nuevo, participa automáticamente de todos esos beneficios que da el bautismo en el Espíritu Santo, y especialmente el ser unidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alguien lo ilustra con la constitución o la carta magna de un país, ¿no? Y creo que la más indicada, ya que en nuestro país tiene muchas variaciones, es la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos. Fue redactada en 1787. Y desde ese año, desde esa fecha, cada niño que nace en ese país es, bueno, beneficiado de esa constitución, de esa carta magna. Goza de todo lo que esa constitución ofrece, ¿no? No se tiene que hacer una nueva constitución por cada niño que nace. Más bien, cada niño que nace automáticamente viene a ser beneficiario de ese documento original que fue redactada en 1787. Así también, hermanos, cada creyente que se convierte al Señor automáticamente es beneficiado de ese bautismo que Jesucristo obró en Pentecostés, ¿no? Entonces nosotros, los creyentes, en la actualidad podemos disfrutar de esa bendición, porque en el momento que nos hemos arrepentido, automáticamente nos hemos beneficiado del bautismo del Espíritu Santo que Jesucristo ejecutó literalmente en Pentecostés. Entenderlo de esta manera, hermanos, va a fortalecer nuestra fe, porque en algún momento cuando le digan, ¿ha sido bautizado en el Espíritu Santo?, ¿qué va a responder? Sin rodeos. Amén, soy bautizado en el Espíritu Santo. No tengo que esperar en algún momento ser bautizado en el Espíritu Santo. Por eso, una vez más, el mensaje, les recuerdo, disfrutemos el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, porque nos corresponde a cada uno de los creyentes. Y para terminar, el último punto, el cuarto, por favor. Disfrutemos del bautismo en el Espíritu Santo, evidenciándolo con nuestra participación en la iglesia. Bueno, ya vimos entonces que el propósito principal de esta obra del bautismo con el Espíritu Santo es unirnos a cada uno de los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces, hermanos, lo que necesitamos entender es que si nosotros hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esto pues conlleva muchos grandes beneficios, pero también algunas responsabilidades. Y de estas dos cosas quiero en este último punto hablar brevemente. Los beneficios. Debemos entender, hermanos, que el beneficio tal vez más grande que tenemos es que nos hemos unido nada más y nada menos, podríamos decir, que al cuerpo de Jesucristo. No a cualquier cuerpo, sino al cuerpo, si puedo decirlo, santo, sagrado, de Cristo Jesús. En otras palabras, podríamos decir que nos hemos unido a Cristo mismo, que nos hemos unido a su cuerpo. Estamos unidos a Él, a Cristo mismo. Somos parte de Cristo y esto es lo más maravilloso, hermanos.
Al ser cristianos ya somos de Cristo. Esto es lo que ha producido el bautismo en el Espíritu Santo. Y Efesios 5:23 dice, bueno, está hablando del matrimonio, pero fíjense lo que dice respecto a Cristo y su iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, allí el apóstol Pablo habla de esta realidad, que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y así como una cabeza beneficia en todo a todos los miembros del cuerpo, así también Cristo, que es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, producirá todo bien para cada uno de nosotros los miembros de su cuerpo, la iglesia. Entonces Él va a alimentarnos, como ya sabemos en esta comparación, ¿no? Cristo va a proveer toda la alimentación que nosotros necesitamos, que cada miembro de su cuerpo necesita. La alimentación espiritual, por supuesto. Va a proveer todos los nutrientes. Y otra cosa que va a proveer y que es de bendición es la guía, la dirección de todo lo que tiene que hacer los miembros del cuerpo. En este caso, los miembros de la iglesia, ¿no? De su iglesia. Y por otro lado, tiene un especial cuidado de cada uno de los miembros de su cuerpo, la iglesia. Hermano, si tú eres creyente, eres parte de la iglesia de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo, Cristo Jesús está encargado de protegerte, de cuidarte. Todos los días, cada momento. Nosotros eso lo experimentamos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Si algo le pasa a algún miembro, vamos a sentir rápido dolor y vamos a actuar, vamos a obrar. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Si algo nos está pasando, Él va a actuar en bien de cada miembro de su cuerpo de la iglesia. Y la bendición más maravillosa está en los siguientes textos. Sigue hablando Pablo del matrimonio, pero él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que hizo. ¿Y qué hace por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, es claro lo que hizo Cristo por su iglesia. Ya en la cruz del Calvario lo salvó. Y todos los beneficios de la cruz le son favorables a su cuerpo, a la iglesia. Como llámese, allí habla de la santificación, la purificación, eso nos corresponde. La reconciliación, la propiciación, la justificación. Todas estas cosas favorece Cristo a su cuerpo, a su iglesia. Y nosotros, hermanos, al habernos unido entonces a la iglesia, somos beneficiados de todos estos. Entonces, hermanos, ¿acaso esto no es motivo de gozo para nosotros los creyentes? ¿No nos da esperanza? ¿No nos da seguridad? ¿No nos da contentamiento en nuestra vida? Esto nos debe motivar a vivir una vida plena en este mundo que a veces es un poco incierto, un poco inestable y no sabemos qué va a pasar. Pero el hecho de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a Cristo, debe llenarnos de ánimo. Y quisiera motivarles, hermanos, nos debe incluso motivar a venir a la cena del Señor con mucho deseo, porque la cena del Señor es cuando su iglesia le adora, su iglesia le rinde adoración. No debemos optar por otras cosas, ¿no?
los días de la Cena del Señor. Y hablo de las responsabilidades, y con esto termino, hermanos. Al ser unidos al cuerpo de Cristo, nosotros también somos unidos a los demás miembros de ese cuerpo, ¿no? Somos unidos unos a otros entre creyentes. Esto es parte de la bendición también, pero produce responsabilidades. Si somos unidos unos a otros entre los miembros, entonces vamos a tener que actuar en bien de ese cuerpo. Cada uno de los miembros tiene que estar presente en el cuerpo para beneficiar a los demás miembros de ese cuerpo, ¿no? Eso es lo que Pablo hace entender en este texto de, por favor, Joseph, el siguiente, en el texto, por favor. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Es decir, todos los miembros tenemos que buscar el bien común de todo el cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Al venir a formar parte, hermanos, de la Iglesia de Cristo, venimos a formar parte de ese cuerpo, y al formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, nuestra preocupación va a tener que ser el bienestar de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y las preguntas que hago a continuación son, ¿qué estás haciendo en la iglesia para el bien de los demás miembros? Es decir, de tus demás hermanos. ¿Haces algo, hermano? ¿Está en tu mente, en tu corazón, preocuparte cómo estará las otras partes de los otros miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Eso es una pregunta que debemos respondernos en forma permanente. Y la última pregunta, ¿estás usando tus dones espirituales? Porque eso es el propósito de Pablo de escribir este capítulo en el cual explica este punto acerca del bautismo. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, un dedo o una mano es cortado del cuerpo, queda sin vida. Ya no es parte del cuerpo, no es un miembro del cuerpo. A veces, hermanos, así estamos algunos de nosotros respecto a la iglesia del Señor. Lejos del cuerpo. Y esto debe llevarnos a meditar. ¿Somos realmente miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo? Les pregunto, ¿estoy concentrado y deseoso de que los planes de la iglesia local aquí, la Iglesia Cristiana Vida, sean logrados los planes de este año? Bueno, cada uno de nosotros puede tener esa respuesta. Eso nos mostrará si realmente estamos disfrutando de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por su obra en la cruz. Y gracias, Jesucristo, por tu Espíritu Santo, porque por medio de él nos uniste a tu cuerpo, a tu iglesia. Y gracias que por pertenecer a tu iglesia nos has hecho partícipes de bendiciones. Estamos muy seguros, muy protegidos, pero también nos das vida sirviéndonos, ayudándonos, buscando el bien de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos en esa obra que a nosotros nos corresponde. Te lo pido, mi Dios, esto por la Iglesia Cristiana Vida. En tu mismo nombre, Señor Jesucristo. Amén.